Saludos, bienvenidos a Reflexiones. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo. Quiero hacer algunas reflexiones sobre eso. Primero decir que todo eso tiene su origen histórico. Allá atrás, sabemos que desde aquel tiempo de la industrialización que se inició en Inglaterra en el siglo XIX, se comenzaron a dar condiciones para los trabajadores, desde el punto de vista de que las empresas, en ese auge de industrialización, lo que hacían es acoger a estos trabajadores sin reconocerles ningún derecho y utilizándolo prácticamente al nivel de prácticamente de esclavo, porque las horas que duraban trabajando, el trato que recibían, era prácticamente de esclavo, inhumano. Entonces, eso se mantuvo durante mucho tiempo, muchos años, mientras esa industrialización de allá se mantenía creciendo a base de esa mano de obra sacrificada de los trabajadores. Pero luego llega el siglo XX y específicamente en el año 1886, un grupo de trabajadores ya cansados, pero también organizados, estructurados en su sindicalismo, decidieron hacer una huelga exigiendo 8 horas laborables, o sea, que ya no se trabajara de manera antojadiza lo que quería el contratista, sino que había que establecer por ley que solamente ellos iban a trabajar 8 horas, y ahí se iba a dar toda una reestructuración de lo que era la relación entre el trabajador y las empresas. Entonces eso se dio, pero fue una lucha fuerte, porque a partir de esa protesta que se dio en el 1886, vino después la consecuencia de que muchos de ellos perdieron la vida, tanto durante como después, en esa reivindicación. Y pasó varias cosas que se evidenció luego de que todo aquel acontecimiento y esa pérdida de vida de trabajadores iban a desencadenar como consecuencia que no solamente se les reconocieran esas 8 horas laborables, sino que se crearan condiciones luego para que se crearan las bases para reconocerle otros derechos laborales, para crear todo un marco de respetos y derechos necesarios para que los que trabajan, lo que eh, día a día eran esa fuerza que movía toda esa maquinaria, pudieran sentirse amparados en derechos. Eso se dio gracias a esos esfuerzos extraordinarios, y por eso debemos todos nosotros hoy en día recordar siempre el 1 de mayo como día simbólico, conmemorativo, que nos llame siempre a la reflexión, porque muchos de esos derechos conquistados emanan de ese primer esfuerzo. Luego se crearon todas esas sindicales trabajadoras que abogaban por la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero como sabemos, siempre hay un grupo del capitalismo, principalmente particulares ellos, que negando ese día del 1 de mayo, ellos crearon su propio día y ellos celebran el Día del Trabajo, pero el 1 de septiembre, y lo hacen de forma para separarse
porque sabemos todos que ese 1 de mayo, detrás de, digamos, de muchos trabajadores que estuvieron ahí, estaban organizados con sindicalistas de pensamiento del lado izquierdo, mientras históricamente lo del lado derecho, capitalistas y muchos de ellos empresarios, estaban del lado derecho, capitalistas. Entonces, los capitalistas, negando totalmente esta gran conquista histórica del 1 de mayo, ellos crean su propio día, que viene siendo el 1 de septiembre. Y es por eso que todo esto, ya aquí en el siglo XXI, en el año 2024, todos nosotros debemos recordarlo, valorarlo y pensarlo, para saber que hay que siempre conmemorar. Incluso en todos los países del mundo debería haber un monumento conmemorativo al 1 de mayo, en todos los países del mundo. Eso es lo que yo opino. De esa manera se les rinde honor y tributo a esas conquistas, a ese primer esfuerzo que tuvo resultados a futuro y conquistas en el área laboral. Debemos pensar sobre eso, ojalá se logre pronto. Y diciendo algo sobre la República Dominicana, este día debió de aprovecharse para que se hicieran manifestaciones, grandes manifestaciones de trabajadores exigiendo un sueldo digno, porque no es posible que en la República Dominicana hayan sueldos de 15,000 y 30,000 pesos cuando la canasta familiar está por los 40,000, 45,000 pesos. Es decir, los trabajadores se esfuerzan en sus horas de trabajo, en sus labores, para al final ganar algo que no le da para vivir de manera digna. Entonces, yo creo que hoy debió de aprovecharse el día 1 de mayo para que todos los trabajadores salieran a hacer una gran marcha y crearan, digamos, de nuevo condiciones para exigir salario digno, incluso empleo digno. Ya ustedes saben, mi nombre es Emanuel Martínez, síganme en mi canal de YouTube y mi cuenta de Instagram, emanuelmartinez.rd. Hasta una próxima.